¿Sabías que un solo libro de la Biblia cambió para siempre? Como entendemos la libertad y la fe, hoy te voy a revelar los secretos escondidos en Gálatas, un libro tan poderoso que hasta puso en jaque a los líderes religiosos de su época. Quédate hasta el final porque esta historia te volará a la cabeza. La historia detrás del libro de Gálatas es tan intensa como una película épica. ¿Qué hizo Pablo, que lo convirtió en el héroe y villano de su tiempo? Hoy lo descubrirás y te aseguro que nunca volverás a leer este libro de la misma manera. ¿Sabías que el libro de Gálatas es considerado uno de los textos más radicales del Nuevo Testamento? Más que una simple carta, este escrito se convirtió en un grito de libertad espiritual que desafiaba las tradiciones más arraigadas de su tiempo. Pablo, el autor de esta carta, no solo estaba escribiendo palabras bonitas en el libro de Gálatas, enfrentó cara a cara a las autoridades religiosas, cuestionó las leyes más sagradas para los judíos y afirmó una verdad revolucionaria: la fe en Cristo es suficiente para ser libre. Pero, ¿qué significa realmente esta libertad? ¿Por qué este libro generó tanta controversia? Hoy te contaré, porque el libro de Gálatas no solo cambió la manera de entender la fe, sino que sigue siendo una guía poderosa para nuestras vidas. Hoy en día, el libro de Gálatas es una de las epístolas más poderosas y controversiales escritas por Pablo el apóstol. Esta carta parte del Nuevo Testamento. Sigue siendo un pilar fundamental para los cristianos que buscan entender la verdadera libertad en Cristo. ¿Quién fue Pablo y qué lo motivó a escribir una carta tan radical? Originalmente, Pablo fue un perseguidor de cristianos, pero tras su conversión se convirtió en el principal defensor de la salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo. En Gálatas, Pablo desafía abiertamente las enseñanzas legales que estaban invadiendo las iglesias de Galacia y ofrece una defensa incansable de la gracia divina. ¿A quién iba dirigido y por qué? La carta fue dirigida a las iglesias de Galacia, una región que en la actualidad corresponde a parte de Turquía. Estas iglesias que Pablo había fundado se vieron afectadas por los falsos maestros que enseñaban que para ser salvo no solo era necesario creer en Cristo, sino también seguir las leyes judías, como la circuncisión. Pablo, al enterarse de este error, escribió esta carta con urgencia, llamando a los creyentes a abandonar estas falsas enseñanzas y a vivir según el Evangelio que él había predicado, la fe en Cristo, no las obras. En Gálatas, Pablo no solo explica el Evangelio de manera clara, sino que también confronta a aquellos que estaban distorsionando la verdad, defendiendo la salvación por fe, porque sigue siendo importante hoy. Aunque esta carta fue escrita hace casi 2000 años, el mensaje de Gálatas sigue siendo más relevante que nunca en un mundo donde las personas buscan constantemente cumplir con expectativas externas y alcanzar una perfección que a menudo parece inalcanzable. El libro de Gálatas nos recuerda que nuestra justificación ante Dios no depende de nuestra capacidad de seguir reglas, sino de nuestra fe en Jesucristo. La libertad en Cristo es una de las enseñanzas más poderosas de este libro y es algo que los cristianos de hoy necesitan entender profundamente. Si alguna vez has sentido que no eres suficiente o que las reglas religiosas son una carga demasiado pesada, Gálatas te invita a liberarte de esas restricciones y vivir de acuerdo con la verdadera gracia de Dios. Antecedentes históricos y contexto del libro de Gálatas. Las iglesias de Galacia estaban en una encrucijada. Habían sido fundadas por el apóstol Pablo, quien había predicado el Evangelio de Cristo con fervor y claridad. Sin embargo, poco después de su partida surgieron problemas dentro de estas comunidades cristianas. Los falsos maestros que promovían la necesidad de seguir la ley judía para alcanzar la salvación comenzaron a infiltrarse en las iglesias. Estos individuos enseñaban que, además de la fe en Cristo, los creyentes debían someterse a rituales y prácticas de la ley mosaica, como la circuncisión y la observancia estricta de las festividades judías. Este conflicto entre la ley y la fe no era solo una disputa teológica, sino también una batalla por la esencia misma del cristianismo. Si los cristianos de Galacia aceptaban que la salvación dependía de seguir la ley, se despojaban de la gracia de Dios que Pablo predicaba. La justificación por fe sería reemplazada por una religión de obras y reglas humanas. Pablo, al enterarse de la situación, escribió su carta a los Gálatas con urgencia y desesperación. El corazón de su mensaje era claro. La salvación es por gracia y no por la observancia de la ley. A lo largo del libro,
Pablo ofrece un firme recordatorio de que en Cristo somos libres de las cargas de la ley. Nos invita a comprender que la justificación por fe es un don inmerecido que no depende de nuestras obras. Este mensaje de libertad en Cristo es una de las enseñanzas más revolucionarias de la carta y de hecho, se convirtió en el fundamento del cristianismo primitivo, el conflicto principal, la división entre la ley judía y la fe en Cristo. El principal conflicto que Pablo aborda en Gálatas es la división entre la ley judía y la fe en Cristo. Esta disputa se había convertido en una de las mayores amenazas para la unidad de la Iglesia cristiana en sus primeros días. Los judíos cristianos, aquellos que habían creído en Cristo pero mantenían la observancia de la ley, estaban promoviendo una idea peligrosa, que solo aquellos que seguían las leyes de Moisés podían ser verdaderos seguidores de Jesús. Esto incluía prácticas como la circuncisión, el cumplimiento de las leyes alimentarias y el descanso en el día sabático para Pablo. Esta enseñanza era una distorsión total del Evangelio de la gracia de Dios. En la carta, Pablo explica que la salvación no se basa en la obediencia a la ley, sino en la fe en Jesucristo. De hecho, Pablo recuerda a los Gálatas que la ley fue solo un guía provisional que preparó el camino para la llegada de Cristo, pero no tiene poder para salvar a nadie. Solo a través de la fe en Jesús se puede recibir el perdón de los pecados y la justificación ante Dios. Este conflicto no era solo teológico, sino también cultural y social. La circuncisión y otras prácticas de la ley judía se habían convertido en señales de identidad para los judíos y los cristianos gentiles. Judíos que querían unirse al cristianismo se enfrentaban a la presión de tener que adoptar estas prácticas. Pablo, al defender la libertad en Cristo, no solo estaba proclamando una verdad teológica, sino también luchando por una visión inclusiva del cristianismo que no estuviera limitada por barreras culturales o sociales. Hasta ahora hemos visto cómo Pablo defiende su apostolado, subrayando que el evangelio que predica no depende de hombres, sino de Dios. Sin embargo, aunque la Iglesia de Jerusalén lo reconoció y apoyó, la verdadera prueba para Pablo no vino de fuera, sino de dentro de aquellos mismos líderes que al principio aceptaron su mensaje. ¿Qué sucede cuando un líder tan influyente como Pedro comienza a vacilar? ¿Qué significa para nosotros hoy, cuando aquellos que nos guían se enfrentan a la tentación de comprometerse? Vamos a ver cómo Pablo enfrenta esta situación y por qué su confrontación con Pedro tiene implicaciones profundas. Para nosotros no se trata solo de un conflicto entre apóstoles. Se trata de la lucha constante por mantener la gracia de Dios por encima de cualquier otra cosa. Después de ver cómo Pablo defendió la gracia y confrontó las actitudes de aquellos que querían imponer la ley, llega el momento de profundizar en la verdadera relación entre fe y ley. ¿Es la ley algo malo? ¿Por qué entonces Dios la dio si no puede salvarnos? Vamos a desentrañar el misterio detrás de la función de la ley. Y cómo la justificación por fe cambia por completo nuestra manera de ver la salvación. El capítulo de Gálatas 3 nos habla de la justificación por fe y la función de la ley. En este capítulo, Pablo plantea una pregunta crucial: ¿cómo es posible que los Gálatas hayan comenzado en el Espíritu por medio de la fe, pero ahora intenten perfeccionarse por obras de la ley? Pablo les recuerda que la fe en Cristo es lo que los justifica, no las obras de la ley. Utiliza el ejemplo de Abraham, quien fue justificado por fe mucho antes de que la ley fuera dada. Pablo explica que la ley tiene un propósito: mostrar la necesidad de un Salvador y señalar el pecado. La ley no puede darnos vida, pero nos lleva a Cristo así. La justificación por fe es el único camino a la salvación, algo que Abraham ya comprendió. Pero si la fe es lo único que necesitamos para la salvación, ¿por qué entonces la ley sigue siendo importante en la vida cristiana? ¿Y cómo podemos vivir ahora como verdaderos hijos de Dios? ¿Cómo vivimos la libertad de Cristo y cuál es nuestro verdadero lugar en el cuerpo de Cristo? Después de ver cómo Pablo explica que la fe es la clave de nuestra justificación, surge una pregunta importante: si somos hijos de Dios por medio de la fe, ¿por qué entonces algunos cristianos se aferran aún a las prácticas de la ley? En este capítulo, Pablo nos lleva a una comprensión más profunda de lo que significa ser verdaderos hijos de Dios. ¿Y qué implica la libertad cristiana? Vamos a descubrirlo. En el capítulo de Gálatas 4, Pablo nos enseña sobre la adopción como hijos de Dios y la liberación de la ley. Pablo hace una analogía poderosa entre los herederos y los esclavos,
A pesar de ser herederos de las promesas de Dios mientras no alcanzamos la madurez espiritual, vivimos como esclavos de las leyes y regulaciones. Es solo cuando alcanzamos la plenitud del tiempo que Dios envía a su Hijo para redimirnos con la venida de Jesucristo. Dios nos ha hecho hijos adoptivos, liberándonos del yugo de la ley y trayéndonos a una relación más cercana con Él. Pablo también recuerda a los Gálatas como en sus primeros días en la fe. Ellos aceptaron el Evangelio con gozo, pero ahora, por influencia de los falsos maestros, estaban regresando a las prácticas de la ley. Les advierte que volver a los rudimentos de la ley es como volver a la esclavitud. En lugar de vivir en la libertad de los hijos de Dios, estaban eligiendo someterse a un sistema que ya no tiene poder para salvarlos. Pero la libertad en Cristo no es solo una cuestión de liberarnos de la ley. ¿Qué significa vivir como hijos adoptivos de Dios? ¿Cómo se aplica esta nueva libertad en nuestra vida diaria? En el capítulo anterior vimos cómo el apóstol Pablo nos recuerda que somos hijos adoptivos de Dios y que la ley ya no tiene poder sobre nosotros. Pero ser libres en Cristo no significa vivir sin control o propósito. La libertad cristiana es más que una ausencia de reglas. Es un llamado a vivir de acuerdo con el Espíritu. Entonces, ¿cómo podemos vivir de una manera que refleje esta libertad? ¿Y qué significa realmente ser guiados por el Espíritu? Vamos a explorarlo. En este capítulo 5 de Gálatas, Pablo introduce el concepto de libertad cristiana en su sentido más profundo. En el versículo 1 afirma que Cristo nos hizo libres. Pero también nos advierte: estad firmes y no os sometáis de nuevo al yugo de esclavitud. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que queramos, sino en vivir bajo el Espíritu y no en los deseos de la carne. Pablo hace una clara distinción entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Las obras de la carne incluyen la inmoralidad sexual, la idolatría, la rabia, la discordia y muchas otras actitudes destructivas. Pero el fruto del Espíritu, por otro lado, es completamente diferente: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. El llamado de Pablo es claro: aquellos que han sido justificados por la fe no deben dejarse llevar por las pasiones y deseos de la carne, sino vivir una vida que refleje los frutos del Espíritu. Este es el verdadero testimonio de la libertad cristiana. Vivir en el Espíritu no significa que nunca vamos a caer en el pecado, pero sí que nuestra vida debe ser un proceso constante de transformación hacia la semejanza de Cristo. Vivir en el Espíritu es un llamado diario a dejar que Cristo transforme nuestra vida. Pero, ¿qué significa exactamente vivir como alguien guiado por el Espíritu? ¿Cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria para manifestar los frutos del Espíritu? En el siguiente capítulo, Pablo profundiza en cómo debemos vivir en comunidad, llevando las cargas unos de otros y ayudándonos mutuamente a seguir en el camino de la fe. Hasta ahora hemos visto cómo Pablo nos ha hablado de la libertad en Cristo, el llamado a vivir bajo la guía del Espíritu y el contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Pero vivir esa libertad no es solo una cuestión personal, también tiene un profundo impacto en nuestra vida en comunidad. En este capítulo, Pablo nos enseña